Mi familia se rió cuando heredé la vieja casa de mis abuelos. Años después, su valor se disparó y quisieron que la compartiera. Cuando me negué, intentaron entrar a robar y terminaron siendo arrestados. Yo, hombre de 28 años, necesito darles un poco de contexto, porque este nivel de prepotencia no surge de la noche a la mañana. Mi familia es de origen italiano. Mis abuelos, Enzo y Rosa, llegaron a Georgia en 1962, sin nada más que maletas y terquedad. Compraron esta vieja casa victoriana en Covington. Pasaron 40 años invirtiendo todo lo que tenían en ese lugar. Tenía 4 habitaciones, un porche envolvente, y barandillas talladas a mano que mi abuelo hizo él mismo. El hombre podía arreglar cualquier cosa. Mi abuela mantenía un huerto en la parte trasera, el cual alimentaba a la mitad del vecindario. Criaron a mi padre en esa casa, lo vieron crecer y mudarse, y poco a poco dejó de visitarlos. Y luego, envejecieron allí juntos, mientras todos los demás se olvidaban de ellos. Cuando murieron, con 6 meses de diferencia, porque mi abuela se negó a vivir sin mi abuelo, la herencia se dividió según su testamento. Mi hermana, Catarina, recibió $95.000 en efectivo de la póliza de seguro de vida. Yo me quedé con la casa. Todos actuaron como si Catarina se hubiera ganado la lotería. Verán, para entonces, la casa se había estado cayendo a pedazos durante 15 años. Mi abuelo se volvió demasiado mayor para mantenerla. Y mi padre, Víctor, no se molestaba en conducir 20 minutos para ayudar a sus propios padres. Estaba demasiado ocupado, dirigiendo su agencia de seguros en el condado de Newton. Demasiado ocupado, fingiendo que venía de una familia con dinero, en lugar de inmigrantes que se rompieron el lomo toda su vida. Para cuando la heredé, el lugar estaba declarado en ruinas. Caminé por allí por primera vez después de la lectura del testamento, y casi me caigo a través del piso de la cocina. Había moho negro en cada baño, tan espeso que parecía terciopelo creciendo en las paredes. Una grieta en los cimientos, que recorría a lo largo toda la casa, en la que podías meter el puño entero. Un cableado eléctrico anticuado de 1920, que según el inspector, estaba a un mal día de incendiar toda la cuadra. Las ardillas básicamente habían instalado su tienda en el ático. El porche trasero se había derrumbado por completo, siendo solo un montón de madera y óxido. El techo tenía goteras en 14 lugares distintos. La ciudad ya había enviado avisos, amenazando con la demolición, si alguien no la ponía bajo las normativas actuales. El valor de tasación en el juicio sucesorio fue de $68.000, y la mayor parte de eso era por el cuarto de acre en el que estaba asentada. La estructura en sí tenía un valor negativo. Habría que pagarle a un contratista una cifra de 6 dígitos, solo para derribarla de manera segura. Catarina tomó su dinero y se rió. Una carcajada a mandíbula batiente, echando la cabeza hacia atrás. Diviértete con tu mansión embrujada, Matteo. Yo estaré en el concesionario de Audi. Mi madre le dio unas palmaditas en el brazo. Hiciste la elección inteligente, cariño. Mi padre solo me miró, y negó con la cabeza. Deberías haber presionado para que se dividiera el dinero en efectivo. Ahora estás atrapado con ese pozo sin fondo. No respondí. Solo miré la escritura en mis manos, y pensé en el rostro del abuelo, la última vez que lo había visitado. En cómo me había agarrado la muñeca, y me había dicho, eres el único, Matteo. El único que lo entiende. Ninguno de ellos lo comprendía. Pensaban que el abuelo me había fastidiado. Pensaban que había perdido la cabeza al final, y que había cometido un error. Pero él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me dejó esa casa, porque yo era el único en la familia al que realmente le importaba. Yo era el niño que se sentaba en su porche a los 12 años, aprendiendo a restaurar la madera, mientras él contaba historias sobre su país natal. Yo era el adolescente que conducía desde Atlanta cada 2 fines de semana, para cortarle el césped y revisar la llama de su calentador. Yo era el adulto que pasaba sus días de vacaciones limpiando sus canaletas, mientras mi hermana publicaba selfies en la playa de Destin. Catarina ni siquiera fue a su funeral. Estaba en Nashville por una despedida de soltera, y dijo que no pudo conseguir un vuelo de regreso. Eso era basura. Lo comprobé. Había 12 vuelos disponibles ese día. Ella simplemente no quería arruinar su fin de semana.
Así que, cuando el abuelo me dejó ese montón de problemas podridos, en lugar del dinero fácil, me estaba enviando un mensaje. Confiaba en mí, para salvar aquello que mi padre había abandonado. Rescindí el contrato de mi apartamento en Atlanta. Me mudé a una tienda de campaña en el patio trasero, porque la casa no era segura para vivir. Y me puse a trabajar. 3 años, cada fin de semana, cada día de vacaciones, cada centavo que ganaba como ingeniero estructural, en una firma de consultoría en Atlanta. Aprendí plomería viendo vídeos de YouTube. Me enseñé a mí mismo sobre electricidad, usando libros de la biblioteca. Comí ramen y sándwiches de mantequilla de maní, mientras ahorraba para la reparación de los cimientos, la cual me costó $32.000 que no tenía. Pedí un préstamo contra mi fondo de jubilación 401k. Vendí mi camioneta, y compré una camioneta de 15 años de antigüedad, que quemaba aceite pero funcionaba. ¿Dónde estaba mi familia durante todo esto? Diciéndome que yo era un idiota. Mi padre decía que debería vender el basurero a un desarrollador inmobiliario, por lo que sea que ofrecieran, y reducir mis pérdidas. Mi madre decía que estaba desperdiciando mi vida, en un montón de madera vieja. Catarina no decía absolutamente nada, porque no había hablado conmigo directamente en 2 años. Se comunicaba a través de mis padres, como si yo fuera un país extranjero, para el que necesitaba intérpretes. Avancemos rápido hasta el presente. La notificación de tasación llegó a mi bandeja de entrada. $485.000. La leí 3 veces. Luego, caminé por la casa que había reconstruido con mis propias manos, y comencé a sonreír. Pisos de madera originales, restaurados y pulidos, hasta que tuvieron ese hermoso tono dorado miel. La bañera con patas que había rescatado de un sitio de demolición en Decatur por $60, en la que pasé 3 fines de semana restaurándola. Gabinetes de cocina a medida, que construí yo mismo, porque las cotizaciones de los contratistas comenzaban en $18.000. Un porche envolvente, que coincidía exactamente con el original, porque había encontrado los planos del abuelo, en una caja dañada por el agua en el ático. Era hermosa. Era mía. Me había ganado cada centímetro cuadrado de ella. Y para el viernes, mi familia apareció para cobrar. Entré en mi entrada de auto después del trabajo, y encontré el Cadillac negro de mi padre estacionado en mi lugar. No en la calle, en mi lugar, justo frente a los escalones del porche, como si él fuera el dueño del lugar. El Lexus de mi madre estaba detrás. El Mercedes blanco de Catarina estaba sobre el césped. Ya estaban adentro. Le había dado a mi madre el código de la cerradura inteligente 8 meses antes, cuando me operaron del manguito rotador, y necesitaba que alguien revisara la casa mientras me recuperaba. Le había pedido que regara las plantas. Lo hizo una vez, se quejó de que era demasiado lejos para conducir, y luego dejó de venir, pero nunca había borrado el código de su teléfono. Por supuesto que no lo había hecho. Entré a mi casa, solo para encontrar a los 3 instalados, como si estuvieran a punto de entrevistarme. Mi padre estaba sentado a la cabecera de mi mesa de comedor. Mi madre estaba posada en la silla más cercana a él, con el rostro arreglado en esa expresión de preocupación herida. Y Catarina estaba desparramada en mi sofá, con sus zapatillas Gucci sobre mis cojines, deslizando el dedo por su teléfono. No levantó la vista cuando entré. No reconoció que yo existía. Solo siguió tecleando la pantalla, con esas uñas acrílicas. Dejé mis llaves en la encimera. Mi padre fue directo al grano. Empezó a hablar sobre la responsabilidad familiar, sobre cómo la abuela y el abuelo tenían la intención de que la herencia se dividiera en partes iguales, y sobre cómo era moralmente incorrecto, que a un nieto le fuera bien mientras otro luchaba. Habló sobre cómo había investigado un poco sobre préstamos con garantía hipotecaria, y que la casa fácilmente podría respaldar un retiro de $200.000 a las tasas actuales. Dijo que yo debería pedir el préstamo, darle $100.000 a Catarina, y quedarme con el resto para mí, como compensación por mi trabajo. Dijo que ya había hablado con un oficial de préstamos en su banco. Dijo que el papeleo podría estar listo en 2 semanas. Lo dijo como si estuviera presentando una propuesta de negocios, como si estuviéramos negociando un contrato, como si no acabara de entrar a mi casa sin invitación, para decirme qué hacer con mi propia propiedad. ¿Y si digo que no? Su mandíbula se tensó. Esto no es una negociación, Matteo.
Esto es lo que va a pasar. En mi casa, de la que soy dueño, la cual reconstruí con mis propias manos. La reconstruiste con dinero de la familia, propiedad de la familia, tú debes. No te debo nada, lo dije secamente. ¿Fuere? La habitación quedó en un silencio sepulcral. El rostro de mi madre se arrugó. Catarina levantó la vista de su teléfono por primera vez. Pregunté qué nieto era el que estaba luchando, porque, desde donde yo estaba, yo fui el que comió ramen durante 8 meses, mientras ahorraba para el trabajo de los cimientos. Yo fui el que asumió una deuda que todavía estoy pagando. Catarina finalmente apartó la vista de su teléfono. Dijo que yo estaba siendo dramático. Que yo elegí hacer todo eso. Que nadie me obligó a vivir como un vagabundo por una casa vieja. Que podría haber vendido el basurero a un desarrollador, como sugirió papá, y dividir el dinero con ella, como lo haría un hermano normal. Le pregunté qué hizo con sus 95.000. Me dijo que ese no era el punto. Le dije que era exactamente el punto. Ella se pulió su herencia en 18 meses. El Audi Q5 que destrozó totalmente, 8 meses después de comprarlo, y que reemplazó con un Mercedes, el apartamento en Midtown Atlanta, que costaba $2.400 al mes, los viajes a Miami, Nashville y Cabo, los bolsos, los zapatos de diseñador y las joyas que había visto en su Instagram. Esa fue su elección. Mi madre empezó a llorar, de forma teatral. Dijo que Catarina se estaba ahogando en deudas de tarjetas de crédito, que como hermano mayor, yo tenía la obligación de ayudar, y que esto era lo que la abuela y el abuelo hubieran querido. Le dije que dejara de usar a personas muertas, para hacerme sentir culpable. Si querían que Catarina tuviera la casa, se la hubieran dejado a ella. No lo hicieron. Le dejaron efectivo, porque sabían que derrocharía cualquier otra cosa. Mi padre se puso de pie. Víctor mide 1,88 metros y pesa 108 kilos. Es un exapoyador universitario de fútbol americano, que nunca superó sus días de gloria. Pasó 30 años dirigiendo su agencia de seguros, a través de pura fuerza de personalidad, intimidación, gritos, y haciendo sentir a la gente pequeña y estúpida, hasta que dejaban de discutir y hacían lo que él quería. Me dijo que iba a pedir ese préstamo, y que le iba a dar a mi hermana lo que se merecía. Lo dijo como si ya estuviera decidido. Me reí en su cara. Estás delirando. Disculpa. Ya me oíste. Sal de mi casa antes de que llame al sheriff, y haga que te saquen. Mi padre dio un paso hacia mí, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su colonia. Pedacito de malagradecido. Termina esa oración. Por favor, dame un motivo. Nos quedamos allí parados por un largo momento, él decidiendo si quería soltar un golpe. Yo, esperando que lo hiciera. Finalmente, mi madre le agarró el brazo, y le susurró algo. Y el momento pasó. Me llamó una decepción malagradecida, en su camino hacia la salida. Dijo que debió haber sabido que yo resultaría ser un egoísta. Dijo que mis abuelos estarían avergonzados del hombre en el que me había convertido. Le dije que el abuelo me dejó esta casa, específicamente para que no terminara en sus manos. El rostro de mi padre se puso púrpura, y sus hombros se tensaron. Pero mi madre le agarró el brazo, y volvió a susurrar algo. Él solo me señaló con un dedo, y dijo que esto no había terminado. Que yo no tenía idea de lo que había comenzado. Se fueron. Catarina me dio un golpe con el hombro al salir, como si estuviéramos en la escuela secundaria. Cambié el código de la cerradura. Luego me senté en mi cocina, y me bebí 3 vasos de agua. Porque yo no bebo alcohol, y necesitaba hacer algo con las manos. No dormí esa noche, no porque tuviera miedo, sino porque estaba pensando a futuro. Conocía a mi padre. No hacía amenazas que no estuviera dispuesto a cumplir. Sea lo que sea que viniera, necesitaba estar listo. La carta del abogado llegó 4 días después. Correo certificado, con acuse de recibo solicitado. El sobre era grueso y caro, lo que me indicaba que mi padre ya había gastado dinero real en esto. La carta me acusaba de fraude. Afirmaba que yo había conspirado durante el proceso sucesorio, para subvaluar la propiedad para mi propio beneficio. Afirmaba que existía un acuerdo verbal implícito,
de que yo compartiría el capital de la casa con mi hermana, una vez que fuera renovada. Exigía que yo estableciera algo llamado un fideicomiso constructivo, que le daría a Catarina una participación del 50% en la propiedad de mi casa. Si no cumplía, presentarían una demanda, y pondrían un gravamen sobre la propiedad, lo cual me impediría vender, refinanciar, o hacer cualquier otra cosa con ella, hasta que el asunto se resolviera, algo que podría llevar años. Leí la carta 2 veces. Luego llamé a la única persona que conocía, que podría entender lo demente que era esto. Damián había sido mi mejor amigo desde el segundo año de universidad. Habíamos ido juntos a Georgia Tech, nos habíamos desvelado estudiando juntos, y nos habíamos ayudado mutuamente a mudarnos de apartamento, más veces de las que cualquiera de los dos podía contar. También era un abogado de contratos, que recientemente había dejado su firma, para iniciar su propia práctica en Decatur. No era un abogado litigante de bienes raíces, pero conocía a personas que sí lo eran. Nos encontramos en un local de alitas de pollo en Decatur. Le expuse todo. La herencia, la renovación, la emboscada, la carta. Leyó la demanda 2 veces, y luego la dejó sobre la mesa. Me dijo que el argumento legal era basura. Un fideicomiso constructivo requería evidencia de un acuerdo, verbal o escrito, de que yo mantendría la propiedad en beneficio de otra persona. No existía tal acuerdo. Yo tenía mensajes de texto de hace 3 años, donde Catarina me decía explícitamente que disfrutara de mi basurero, porque ella estaba contenta de haber recibido el efectivo. El testamento era claro. La sucesión estaba cerrada. La tasación fue realizada por una firma independiente, designada por la corte. En papel, este caso era una victoria segura. Yo debería ganar fácilmente. Pero Damián también me dijo que las demandas familiares eran diferentes. Se volvían emocionales. Se ponían feas. Los jueces a veces intentaban dividir las cosas a la mitad, solo para hacer que todos se fueran. Si mi padre estaba dispuesto a gastar dinero en abogados, podría mantenerme atado en la corte durante 3 o 4 años. Incluso cuando yo ganara, y seguro ganaría, gastaría $50,000 o más en honorarios legales. Le pregunté qué debía hacer. Me dijo que necesitaba a alguien más malo que yo. Conocía a una abogada litigante de bienes raíces llamada Samantha, que tenía la reputación de ser despiadada. No tomaba casos que no pudiera ganar, y no perdía los casos que tomaba. Si mi familia quería pelear, ella era la persona indicada para tener en mi esquina. Llamé a su oficina a la mañana siguiente. Samantha trabajaba en una casa victoriana remodelada, en el centro de Decatur. Tendría unos 50 años, y tenía el tipo de mirada que te hacía querer revisar si habías hecho algo mal. Llevé todo. El testamento original, los registros de la sucesión, 3 carpetas de recibos de la renovación, organizados por fecha y categoría, fotografías de antes y después, mensajes de texto, correos electrónicos, cada pieza de documentación que tenía, reunida durante 3 años de trabajo en esa casa. Pasó 90 minutos revisándolo todo, tomando notas en un bloc legal amarillo. Cuando terminó, me miró y me hizo una sola pregunta. ¿Quién era el albacea del patrimonio de tus abuelos? Mi padre. Ella sonrió. Y él firmó la tasación original, la valoración de $68,000. Sí. Perfecto. Se reclinó en su silla. Y tu padre acaba de joderse a sí mismo. Él certificó que esa tasación era precisa. Ahora afirma que fue un fraude. ¿Entiendes lo que eso significa? Se incriminó a sí mismo. Se enterró a sí mismo. La pregunta es, ¿quieres enterrarlo más profundo, o quieres dejar que salga arrastrándose? Lo pensé por exactamente 2 segundos. Enterrarlo. Me explicó que mi padre, como albacea, había firmado la tasación original. Había certificado ante el Tribunal de Sucesiones, que la división de los bienes era justa y precisa. Había prestado un juramento legal de que estaba administrando el patrimonio correctamente. Si ahora afirmaba que la tasación era fraudulenta, estaba admitiendo una de 2 cosas. O bien cometió fraude él mismo, al aprobar a sabiendas una valoración falsa, o fue negligente en su deber fiduciario, al no supervisar adecuadamente el proceso. De cualquier manera, se acababa de incriminar.
Si presionábamos lo suficiente, su propia demanda podría convertirse en cargos penales en su contra. Le pregunté qué debíamos hacer. Dijo que contraatacaríamos, y haríamos que se arrepintieran de poner todo esto por escrito. En una semana, presentó una moción para un fallo declaratorio, afirmando mi propiedad exclusiva sobre la casa. También envió una carta al abogado de mi familia, que constaba de 11 páginas de destrucción legal. Explicaba en detalle, exactamente cómo proseguir con este reclamo expondría a mi padre a responsabilidad penal, por fraude fiduciario. La carta sugería que tal vez todos deberían dar un paso atrás, tomar un respiro, y reconsiderar la sabiduría de continuar por este camino. El silencio duró unos 10 días. Pasé esos días instalando un sistema de cámaras de seguridad alrededor de la propiedad. 4 cámaras, con visión nocturna y activación por movimiento, y con respaldo en la nube en un servidor. Tenía el presentimiento de que lo iba a necesitar. Tenía razón. Wade era un infante de marina retirado, que vivía en la casa estilo Craftsman azul a 2 puertas de distancia, con su esposa Ellen. Nos habíamos hecho amigos durante el último año. Lo había ayudado a buscar piezas para la restauración de su Mustang. Él me había ayudado a instalar paneles de yeso, cuando me lesioné el hombro. Tenía 63 años, y estaba construido como un refrigerador. Ellen era dulce, y siempre nos traía pan de plátano cuando horneaba. El tipo de vecina que recordaba el cumpleaños de todos. Wade fue quien me llamó al trabajo un miércoles por la tarde. Dijo que había un camión de mudanzas estacionado en mi entrada. 2 tipos en ropa de trabajo estaban sacando muebles de mi casa. Mi padre estaba en el porche, dirigiendo el tráfico. Le dije a mi gerente de proyecto que tenía una emergencia familiar, y me fui. Conduje a casa yendo a 20 millas por encima del límite de velocidad. Cuando llegué, encontré exactamente lo que Wade había descrito. Un camión de alquiler. 2 tipos en overoles grises, bajando mi sofá por los escalones del porche. Mi padre de pie en la puerta con un portapapeles, literalmente tachando artículos de una lista, como si estuviera dirigiendo la mudanza de una oficina. Descubrí más tarde, que mi madre aparentemente había intentado un par de combinaciones en el código de la cerradura, hasta que una funcionó. Seguridad perezosa de mi parte. Solo había cambiado 2 dígitos. No volvería a cometer ese error. Wade estaba en la acera, con los brazos cruzados. Se había posicionado cerca del final de la entrada del auto, lo suficientemente cerca como para que cualquiera que intentara irse, tuviera que lidiar con el primero. Me bajé de mi camioneta y caminé por la entrada. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Mi padre ni siquiera me miró, solo siguió revisando su portapapeles. Recuperando los bienes de la familia. Sigan cargando, muchachos. Bajen mi sofá ahora mismo. Uno de los hombres de la mudanza dudó. Mi padre le gritó que siguiera moviéndose. ¿Tienes una orden judicial?, pregunté. Se está procesando. Así que eso es un no. Me volví hacia los hombres de la mudanza. Si tocan una cosa más en mi casa, presento cargos penales por robo con allanamiento y hurto. Su empresa perderá su licencia. Ustedes eligen. El hombre miró a mi padre, luego a mí, y luego a Wade, que se había acercado. El hombre de la mudanza bajó su extremo del sofá. Su compañero estuvo de acuerdo. Se subieron a la cabina del camión, encendieron el motor, e intentaron salir. Wade se interpuso directamente en su camino, y no se movió. El hombre tocó la bocina. Wade solo se le quedó mirando. Le dije que estaba bien. Que los dejara ir. Se hizo a un lado y el camión se alejó. Grabé en vídeo el nombre de la empresa y la matrícula. Mi padre finalmente se volvió para mirarme. Su rostro estaba rojo. Dijo que yo estaba cometiendo un gran error, y que él estaba tratando de manejar esto de forma silenciosa, como un asunto familiar. Pero que, si quería hacerlo por las malas, me enterraría. Saqué mi teléfono y le mostré las imágenes de la cámara de seguridad. 4 ángulos, todo grabado, la entrada ilegal, el intento de robo, su admisión de que no tenía una orden judicial. Todo ya estaba subido a la nube. Le pregunté si quería seguir haciendo amenazas, o si quería irse antes de que llamara al sheriff. Se fue,
Pero Catarina apareció unos 30 segundos después. Debió haber estado esperando a la vuelta de la esquina, observando en su teléfono, porque metió su Mercedes en el césped de nuevo y saltó del auto. Vio el sofá que aún estaba en el pasto. Vio el Escalade de su padre alejándose, y empezó a gritarme. Me insultó de todas las maneras que pudo imaginar. Y mi hermana tenía un vocabulario sólido cuando estaba enojada. Luego se volvió específica. Manipulaste al abuelo cuando se estaba muriendo. Lo envenenaste en contra nuestra. Probablemente reescribiste el testamento tú mismo. Tú no fuiste a su funeral, Catarina. Estabas en Nashville, pasándolo en grande en algún club. No pude conseguir un vuelo. Había 12 vuelos ese día. Lo comprobé. Se quedó callada. Su rostro se retorció en una mueca horrible. Siempre te creíste mejor que yo. Siempre el buen nieto, el hijo perfecto. Mientras tanto, solo eres un ladrón que tuvo suerte. Sal de mi propiedad. Tienes 10 segundos. ¿O qué? O haré que te arresten por allanamiento de morada. Estoy seguro de que a la familia de Preston le encantaría enterarse de eso. El color desapareció de su rostro, solo por un segundo. Luego se recuperó, y dijo que me haría arrepentirme de esto, que arruinaría mi reputación, y que se aseguraría de que yo nunca volviera a tener un día de paz. Le dije que todos los que importaban ya sabían exactamente quiénes éramos ambos. Le dije que mirara a su alrededor, y viera dónde estaba parada, en el césped de una casa de la que se había burlado hace 3 años, intentando robarle muebles a un hermano con el que no había hablado en 2 años. Mientras su matrimonio con un niño de un fondo fiduciario se desmoronaba lentamente a su alrededor. Le dije que la única reputación que se estaba arruinando ese día era la suya. Ella no tuvo respuesta para eso. Solo se quedó allí, con la boca abierta, tratando de encontrar palabras que no llegaban. Luego, se subió a su auto y se fue, con los neumáticos patinando en mi césped. Wade la vio irse, luego se volvió hacia mí, y dijo que esa era la familia más jodida que había visto en su vida. Le di las gracias por respaldarme. Dijo que para eso estaban los vecinos, y volvió a trabajar en su Mustang como si nada hubiera pasado. Los de la mudanza habían rayado mi piso de madera. 6 meses de trabajo de acabado arruinados en 20 minutos. Pasé el resto de la noche lijando y volviendo a sellar. Era mejor que pensar en lo que mi familia se había convertido, o quizás, en lo que siempre habían sido. 2 semanas después del incidente con el camión de mudanzas, Damián me llamó con noticias. Había estado investigando. Algo en la historia de mi hermana no cuadraba. Ella afirmaba que estaba en quiebra, ahogándose en deudas, que no podía pagar el alquiler, pero conducía un Mercedes nuevo. Seguía publicando fotos de vacaciones en lugares que no eran baratos. Usaba ropa y accesorios caros. Así que empezó a tirar de los hilos, hacer llamadas telefónicas y revisar registros públicos. Y lo que encontró fue interesante. ¿Estás sentado?, preguntó Damián cuando llamó. Debería estarlo. Tu hermana se casó hace 14 meses. Ceremonia en el juzgado, en el condado de Fulton. ¿Adivina quiénes fueron los testigos? No tengo idea. Víctor y Donna Ferrante. Me quedé en silencio por un largo momento. Lo sabían todo este tiempo. Lo sabían. Se pone mejor. Su esposo es Preston Whitmore. El cuarto de su nombre, como en Whitmore Development, como en los centros comerciales por todo el norte de Georgia. Se casó con dinero. Se casó con un fondo fiduciario. Y el fideicomiso tiene condiciones. Si su esposa tiene activos, él pierde su mesada. Así que, adivina quién ha estado fingiendo que viene de la nada. Las piezas encajaron en su lugar. El matrimonio secreto, los suegros ocultos, el intento desesperado de agarrar dinero en efectivo que no pudiera ser rastreado. No está en quiebra, dije. Está ejecutando una estafa. Bingo. Catarina no estaba arruinada. Estaba casada. Se había casado hace 14 meses, en una ceremonia tranquila en el juzgado del condado de Fulton. Sin anuncios, sin recepción, sin familia presente, excepto por 2 testigos, nuestro padre, Víctor, y nuestra madre, Donna.
Lo habían mantenido en secreto de todos los demás, incluyéndome a mí. El nombre de su esposo era Preston. Su familia era dueña de una empresa de desarrollo de bienes raíces comerciales, que tenía centros comerciales y plazas por todo el norte de Georgia. Preston mismo no era particularmente exitoso. Tenía un título en negocios que nunca había usado, y un estilo de vida financiado enteramente por el dinero de su familia, pero su fondo fiduciario le pagaba alrededor de $8,000 al mes. El matrimonio se había mantenido en secreto por una razón específica. Damián tenía un contacto en un bufete de derecho familiar en Atlanta, que le debía un favor. A través de ese contacto, se enteró de que el fideicomiso de la familia Whitmore tenía condiciones. Si Preston se casaba sin la aprobación de la familia, su asignación mensual se reducía a la mitad. Si su esposa tenía activos significativos, o provenía de una familia con activos significativos, la asignación podía ser eliminada por completo. Los abogados del fideicomiso hacían revisiones financieras anuales de todos los beneficiarios y sus cónyuges. Katarina le había dicho a la familia Whitmore que venía de la nada, que sus padres eran agentes de seguros de clase trabajadora, que vivían al día, que no tenía herencia, ni patrimonio familiar, ni activos de ningún tipo. Había dicho que el negocio de su padre estaba teniendo problemas, y que su madre tenía problemas de salud. Pintó una imagen de sí misma como una mujer luchadora, hecha a sí misma, que había superado circunstancias difíciles para construir una carrera en marketing. Todo era mentira. La agencia de mi padre era rentable. Mi madre jugaba al tenis 3 veces por semana, y nunca había estado gravemente enferma. Y Katarina había quemado $95,000 de dinero de herencia, como si no fuera nada. Había inventado un historial falso completo, para casarse con alguien de dinero. Había mentido para conseguir a un marido adinerado. Y ahora, quería que yo le diera $100,000 en efectivo, para poder tenerlos, sin revelarlo a los abogados de la familia de su esposo. Si descubrían que ella había recibido ese tipo de dinero, empezarían a hacer preguntas. Preguntas que desenredarían todo el enredo de mentiras que había construido. No se trataba de las intenciones de nuestros abuelos. Se trataba de mi hermana estafando a sus suegros, y necesitando que yo la ayudara a ocultar las pruebas. Mis propios padres la habían ayudado a hacer esto. Habían asistido a su boda secreta. Le habían mentido a los Whitmore sobre la situación financiera de nuestra familia. Habían facilitado cada paso de este fraude. Y luego tuvieron el descaro de llamarme egoísta por no seguirles el juego. Me quedé asimilando esa información durante mucho tiempo. Pensé en llamar a mis padres, confrontarlos, preguntarles cómo podían mentirme a la cara, acusarme de fraude, e intentar robar mis muebles, mientras me ocultaban el matrimonio secreto de su hija. Pero ya sabía lo que dirían. Me echarían la culpa a mí. Así que llamé a Samantha. Le conté lo que Damián había descubierto. Le pregunté si podíamos usarlo. Se quedó callada por un momento. Luego dijo que sí. Esto lo cambiaba todo. Si mi hermana alegaba dificultades financieras como base para su demanda de fideicomiso constructivo, tendría que probarlo bajo juramento y con documentación. Y si mentía sobre su estado civil o su situación financiera real, eso era perjurio. Samantha presentó una moción para exigir la divulgación financiera completa. Cada cuenta bancaria, cada tarjeta de crédito, cada activo, todo. El abogado de mi familia intentó bloquearlo. Samantha hizo pedazos sus argumentos. El juez concedió la moción, y programó una declaración bajo juramento. La trampa estaba puesta. La declaración jurada fue programada para un jueves por la mañana, en la oficina de Samantha. Su abogado parecía estar abrumado por la situación, y lo sabía. Mi papá y Katarina aparecieron. Mi madre no fue. Me senté en un rincón de la sala de conferencias, y observé a Samantha trabajar. Empezó de forma suave, con preguntas sobre la situación de vivienda de Katarina, sus ingresos, sus gastos mensuales. Dejó que Katarina contara su historia sobre la lucha para pagar el alquiler, sobre estar atrasada con las tarjetas de crédito, sobre el estrés de ver a su hermano vivir en una mansión, mientras ella apenas podía pagar la comida. Katarina era buena en esto. Había practicado. Su voz se quebraba en los momentos adecuados. Sus ojos se ponían llorosos. Estaba interpretando el papel de víctima que había estado haciendo toda su vida.
Luego, Samantha preguntó por su estado civil. Señorita Ferrante, ¿está usted casada actualmente? Su rostro se paralizó solo por un segundo. Un destello de algo que podría haber sido pánico, antes de que se recompusiera. No veo cómo eso es relevante. Samantha sacó el certificado de matrimonio, y lo deslizó sobre la mesa. ¿Está usted casada con Preston Whitmore? Catarina miró a su abogado. Él miró a mi padre. Sí, dijo Catarina finalmente, estoy casada. ¿Y no reveló esto en sus documentos originales por qué? Es un asunto privado. Un asunto privado, Samantha asintió. Hablemos sobre los ingresos de su esposo. Fue entonces cuando las cosas se pusieron feas. Samantha preguntó sobre los ingresos de Preston, sobre el fideicomiso familiar, sobre las distribuciones mensuales, y sobre los requisitos de divulgación financiera en el acuerdo prenupcial. El abogado de Catarina objetó. Dijo que esto estaba más allá del alcance del procedimiento. Samantha dijo que era directamente relevante para la afirmación de dificultades financieras. Si la demandante estaba recibiendo apoyo financiero significativo a través de su cónyuge, eso contradecía su afirmación de que necesitaba fondos de emergencia del demandado. La objeción fue desestimada. Catarina tuvo que responder. Le tomó mucho tiempo. Intentó ser vaga. Samantha la acorraló en cada detalle. ¿Cuánto recibía Preston mensualmente? Aproximadamente $8.000. ¿Tenía Catarina acceso a esos fondos? Ella vivía en una casa que era propiedad de Preston, y conducía un automóvil alquilado por él. ¿Tenía algún gasto personal que no estuviera cubierto por los ingresos de su esposo? Ella dudó, dijo que tenía deudas de tarjetas de crédito de antes del matrimonio. Samantha le pidió que especificara la cantidad. Catarina dijo que no estaba segura exactamente. Samantha sacó los formularios de divulgación financiera que Catarina había presentado con la demanda original. En los formularios, ella había jurado, bajo pena de perjurio, que tenía $67.000 en deudas de tarjetas de crédito, y que no tenía activos ni ingresos significativos. Samantha le preguntó si esas cifras eran precisas al día de hoy. Catarina miró a su abogado. Él asintió. Ella dijo que sí, que eran precisas. Samantha sacó una carpeta con estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros bancarios y documentos financieros, que había solicitado mediante citación judicial a 3 instituciones diferentes. Los registros mostraban que Preston había pagado $45.000 de la deuda de la tarjeta de crédito de Catarina, 3 días después de su boda, como un regalo. El saldo restante, en todas sus cuentas, era actualmente de $11.800. No era nada, pero estaba muy lejos de la historia de ahogarse en deudas que ella había estado vendiendo. Más que eso, los registros mostraban depósitos regulares en la cuenta corriente personal de Catarina, provenientes de una cuenta conjunta que compartía con Preston. Entre $1.000 y $2.000 al mes, todos los meses durante los últimos 14 meses, dinero que nunca había sido revelado, dinero que hacía que sus afirmaciones de pobreza parecieran lo que realmente eran, una mentira diseñada para justificar robarme a mí. Samantha le preguntó a Catarina por qué había representado su deuda como $67.000, cuando la cantidad actual real era menos de $12.000. Le preguntó por qué no había revelado su matrimonio, los ingresos de su esposo o la cuenta conjunta. El abogado de Catarina pidió un receso. Se ausentaron por más de 1 hora. Cuando regresaron, Catarina parecía como si alguien la hubiera abofeteado. Su abogado parecía que quería renunciar ahí mismo. Mi padre estaba sentado rígidamente en su silla, negándose a hacer contacto visual con nadie. El abogado dijo que retiraban todos los reclamos, y desestimaban la demanda con prejuicio, lo que significaba que nunca podría volver a presentarse. Sin acuerdo, sin condiciones. Una rendición total y completa. Pidió que aceptáramos no presentar cargos de perjurio, por las mentiras en las divulgaciones financieras. Samantha me miró. Lo pensé. Quiero una disculpa por escrito firmada por los 3, admitiendo que hicieron afirmaciones falsas, y que intentaron defraudarme. Mi padre habló por primera vez desde que comenzó la declaración jurada. Absolutamente no. Nunca lo haré. Víctor. Samantha lo interrumpió. Su hija acaba de cometer perjurio en los registros.
Su esposa la ayudó a cometer fraude matrimonial. Usted intentó cometer un robo con testigos presenciales. Puedo tener a los tres frente a un juez para el viernes. Así que, firmarán lo que mi cliente quiera que firmen. O me aseguraré de que los próximos 3 años de sus vidas sean miserables. ¿Estamos claros? El silencio se prolongó. El rostro de mi padre pasó por unos 6 tonos diferentes de rojo. Bien, dijo. Dame el papel. Firmaron la disculpa. Mi padre salió sin mirarme, pero Catarina se detuvo en la puerta. Esto no ha terminado, dijo. Nunca te perdonaré por esto. La miré. La niña de oro, la que obtuvo todo, y aún así quería más. Catarina, no necesito tu perdón. Cerró la puerta de un portazo detrás de ella. Solicité una orden de restricción la semana siguiente. Tenía más que suficiente documentación. Samantha se encargó del papeleo. La audiencia duró menos de 1 hora. El juez otorgó una orden de protección, que les prohibía a mi padre, a mi madre y a mi hermana acercarse a menos de 500 pies de mí o de mi propiedad. No podían contactarme por ningún medio. No podían enviar a otras personas para contactarme en su nombre. Cualquier violación resultaría en un arresto inmediato. No la violaron. Lo que hicieron, en cambio, fue desmoronarse. Damián me mantenía al tanto, porque toda la situación le parecía entretenida. La agencia de seguros de mi padre sufrió un gran golpe, cuando se corrió la voz sobre la orden de restricción. En una ciudad del tamaño de Covington, las noticias viajan rápido. Cuando la gente escuchó que el propio hijo de Víctor Ferrante tuvo que pedir protección judicial contra su familia, empezaron a hacer preguntas. ¿Qué tipo de hombre trata tan mal a sus hijos, como para que un juez tenga que intervenir? 3 de sus clientes más grandes se fueron en 4 meses. Tuvo que despedir a 2 empleados, y mudarse a un espacio de oficina más pequeño. El Club Rotario, silenciosamente, dejó de invitarlo a hablar en eventos. Su reputación, la cual había pasado 30 años construyendo, se desmoronó en menos de 1 año. Mi madre dejó de asomar su rostro en sus reuniones del club de jardinería. Demasiadas miradas de reojo, demasiadas conversaciones susurradas, que se detenían cuando ella entraba en la habitación. Le decía a la gente que yo había sido manipulado por una novia, la cual me había puesto en contra de mi familia, lo cual era gracioso, porque yo no tenía novia. Tenía una perra. Su nombre era Rosie, una mezcla de pastor australiano con un ojo azul y el otro marrón. La encontré en el refugio de animales, 2 meses después de que se finalizara la orden de restricción. Había estado allí durante 6 semanas, porque le faltaba parte de su oreja izquierda, y la gente siempre quería cachorros sin daños visibles. Se sentó en su jaula, y me miró con los ojos más cansados y esperanzados que jamás había visto. Me la llevé a casa ese día. Resultó ser la mejor decisión que había tomado, desde que trabajé en esa casa. Solo quiere salir a caminar, dormir en el sofá, y ladrar a las ardillas en el patio trasero. Siempre me espera junto a la puerta, y empieza a saltar en cuanto me ve regresar del trabajo. El matrimonio de Catarina duró otros 8 meses. La familia de Preston finalmente descubrió la verdad. No sobre la demanda, sino sobre todo. Las mentiras sobre sus antecedentes, la deuda oculta, el acuerdo secreto conmigo. Uno de los abogados del fideicomiso familiar encontró la disculpa firmada, durante una revisión rutinaria de registros. El acuerdo prenupcial tenía una cláusula de fraude. Cuando la usaron, Catarina no obtuvo nada, solo su ropa, y lo que pudiera caber en su auto. Lo último que supo Damián, fue que vivía en un apartamento de una habitación en Marietta, y trabajaba en una empresa de administración de propiedades. Ya no hay Mercedes. Ya no hay fotos de vacaciones. Solo está lidiando con las consecuencias de sus propias decisiones. Wade terminó de restaurar su Mustang, unos 6 meses después de que todo se resolviera. Rojo cereza, con franjas de carreras blancas. Una máquina hermosa. Me deja conducirlo a veces, cuando lo ayudo con proyectos en su casa. Ellen todavía me trae pan de plátano, siempre que hornea un poco. Se han convertido en algo así como la familia que debería haber tenido. Damián baja a Covington cada pocas semanas. Asamos filetes en el patio trasero. Dice que soy su cliente favorito,
Porque yo sí le pago sus honorarios por referencias. La casa sigue en pie. Todavía luce genial. Agregué un huerto la primavera pasada en el patio trasero, justo donde la abuela solía cultivar sus tomates hace 50 años. Encontré fotos de su jardín en un álbum dañado por el agua en el ático. La misma ubicación, la misma exposición al sur, las mismas estacas de madera para las plantas. Me gusta pensar que ella estaría orgullosa. Me gusta pensar que el abuelo caminaría por las habitaciones y reconocería lo que yo estaba intentando hacer, salvar algo que importaba. A veces pienso en mi familia. Me pregunto si alguna vez se dieron cuenta de lo que perdieron. No el dinero, no la casa. A mí. Los habría ayudado, si alguna vez me hubieran tratado como si yo importara. Pero no lo hicieron. Me trataron como algo para ser usado. Y cuando dije que no, me llamaron egoísta. Estoy sentado en mi porche ahora mismo. Rosie está dormida a mis pies. El sol se está poniendo sobre Cavington. Mi vecino de enfrente está regando su césped. Los niños andan en bicicleta. Está todo muy tranquilo. La vida, finalmente, es pacífica.